Entonces, iniciando ahora con la propiedad extensiva de la energía, en este sentido, pues podemos describir la energía de esta forma como la energía total o la energía específica. La energía total pues corresponde exactamente a lo que conocemos como combinación de las diferentes formas de energía. En este caso, dos formas específicas son la energía cinética, la energía potencial, ¿cierto? En el caso de que un sistema no tuviera movimiento, diríamos que el sistema está en reposo. Y al estar en reposo, el sistema diríamos que tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque simplemente la velocidad es equal a cero. ¿Sí? O la velocidad es equal a cero. Al ser la velocidad es equal a cero, pues perderíamos esa definición de la energía cinética. ¿Cierto? Porque si la velocidad es cero, entonces este elemento ya está bien cero. ¿Vamos claros? Sí. Cero. ¿Sí? O sea que estaríamos hablando de una partícula que no tiene energía. Pero eso no es posible. Sabemos que todo elemento, por más que esté en reposo, ¿sí?, que su energía potencial también sea cero, pues él tiene energía como tal. Y corresponde a la energía molecular, que es lo que se denomina la energía interna. Lo que sucede es que de los tres componentes, energía interna, energía potencial, cinética y energía potencial, pues la energía interna es la menos significativa. ¿Correcto? ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, un vaso de agua. ¿Sí? Un vaso de agua, pues no cumple exactamente el mismo papel en el suelo que en una mesa. ¿Cierto? Porque aunque en ambas situaciones el vaso de agua tiene un flujo que es agua y esa agua está en reposo, ¿sí?, pues es muy distinto la caída del vaso de agua sobre el suelo que la caída de agua del mesa. Y es simplemente porque no le he dado energía potencial en la medida en que ese vaso de agua ha subido a la mesa. ¿Sí? Entonces eso me lleva a entender que no es lo mismo una moneda en el suelo, una moneda en los pisos siendo la misma moneda, lo que yo he hecho cuando he subido la moneda o la he llevado al sitio piso es darle energía. ¿Pero qué tipo de energía? Potencial. O sea, energía de elevación con respecto a un nivel de referencia que el nivel de referencia podría ser en el cero. ¿De acuerdo? Sí. Eso entonces no quiere decir que si la moneda está en el suelo, pues la moneda deja de tener energía. No, claramente la tiene. Pero casi no tiene energía potencial, porque su lado vale cero. Y tampoco tiene energía cinética porque está en reposo. ¿Pero qué tipo de energía tiene? Pues por el simple hecho de ser moneda, tiene una energía interna, y es básicamente la energía microscópica, que tiene que ver básicamente con las propiedades de la moneda. ¿Sí? ¿Propiedades como cuál? Como por ejemplo la densidad. ¿Sí? Propiedades como por ejemplo ¿qué? Como por ejemplo la tensión superficial de las moléculas. ¿Sí? Recordemos que la tensión superficial es la resistencia que ofrece un material para la separación de sus moléculas. ¿Sí? Por lo menos con la mano no puedo hacerlo, o sea que debe tener mucha tensión superficial. Sin embargo, la tensión superficial no está asociada a los sólidos, sino a los fluidos gaseosos o líquidos, pero más a los fluidos que a los sólidos. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, este escritorio es escritorio porque tiene una energía interna. ¿Sí?
Y la energía interna yo puedo identificarla con el sonido, ¿cierto? Porque si yo golpeo acá, digamos, si yo golpeo acá, suena muy diferente, de acuerdo con esas propiedades que tiene cada uno de sus materiales. O sea que somos conscientes de que cada material, ¿sí?, y cada elemento del universo tiene su propia energía interna, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como la parte de la entalpía, ¿sí? Y la entalpía pues combina dos elementos, la energía interna y una misma, pero no quiere decir entonces que un cuerpo que esté en reposo no tenga energía, o sea que sí la tiene, ¿sí? ¿Cuál energía? La energía propia del elemento o de las propiedades del elemento, que son la densidad, como decía, ¿cierto?, la tensión superficial, energía electromagnética y demás. O sea, todas las formas de energía microscópicas que faltan en ese elemento, ¿correcto? Y entonces fíjense que si B es una propiedad extensiva, decimos que B es la propiedad que depende de la unidad de masa. O sea que esta energía total, no sé si lo tomo un poquito el televisor, responde al producto de la energía específica por unidad de masa. En física, nosotros definimos por las propiedades específicas o las estudiamos por la unidad de masa. Pues si eso es así, pues yo puedo decir que energía total es igual a la masa por la energía específica. Lo que me lleva a pensar entonces que la energía específica es igual a la energía total por unidad de masa. Y si la energía total es igual a un medio de la velocidad al cuadrado por m, ¿cierto?, pues debe tener un término aditivo que es la energía potencial por la masa, ¿sí? Esos serían los dos elementos más dominantes de la energía total, ¿cierto?, y más la energía interna, ¿sí? Pero ¿qué unidades tiene? Entonces si analizamos, pues esto tendría metros cuadrados sobre segundo al cuadrado por kilogramo masa para el primer término, ¿cierto? Para el segundo término tendría kilogramos masa por metro sobre segundo al cuadrado y por metro, o sea, otra vez kilogramo por metro cuadrado por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo que me demuestra entonces que la energía interna debe tener exactamente las mismas unidades para que los tres términos fueran aditivos y pudiéramos totalizar un valor de energía total, ¿sí? O sea que los tres términos deben ser aditivos, ¿sí? Pero también puedo trabajar o estudiar esa energía total por unidad de masa, o sea, en términos de energía específica. O sea, si yo sé que la energía específica es sobre la energía total sobre la masa, pues encontraría esta ecuación a partir de la energía total dividiendo todo por la masa, o sea que encontraría aquí un medio de velocidad al cuadrado más G por Z y más la energía específica interna. Que si analizo las unidades, entonces en este caso tendrían unidades de metros cuadrados por segundo cuadrado, que no son propiamente unidades de energía, pero sí lo son, ¿sí? Para el primer término tendríamos metros cuadrados por segundo cuadrado, para el segundo término tendríamos también metros cuadrados por segundo cuadrado, y pues lo que me llevaría a pensar que esta energía interna también se mediría o se definiría como metros cuadrados por segundo cuadrado. Pero porque son unidades de energía, ¿sí? O por lo menos energía por unidad de masa, porque existe una equivalencia que dice que un joule sobre kilogramo masa equivale a un metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea que estos son joules sobre kilogramo masa. Y joule sí son unidades de energía, pero por unidad de masa. O sea que si eso está en metros cuadrados por segundo cuadrado, esto equivale a un joule. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es calculando joule
sobre kilogramo masa, donde la simplificación me va a ocasionar solamente el resultado en joules, o sea que la energía total está en qué? En joules conforme con el sistema de física, ¿cierto? Cuando estuve física, donde joules es fuerza por distancia, o sea, en este caso newtons por metro para el sistema internacional y la fuerza por pie para el sistema inglés. ¿Listo? Si dividiéramos por alguna razón esa energía total por el tiempo, pues llegaremos a unidades de potencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque potencia es energía sobre tiempo, o sea, newtons por metro sobre segundo me conduce a vatios, y si en inglés diríamos que es libre fuerza por pie sobre segundo me conduce a caballos de potencia, o sea, HP. Pero no uno con el sistema internacional, sino decimos que un caballo de potencia equivale a 550 libras por pie sobre segundo. O sea que la relación es de 1 a 550, ¿correcto? En este inglés. Si eso no lo sabían, pues espero aclararlo para que lo tengan en cuenta. Eso quiere decir que establecemos entonces un valor de energía total para cualquier cuerpo, independientemente de que esté en reposo o de que esté en movimiento. Como todos sabemos, la energía se manifiesta de dos maneras: en calor y en trabajo. O sea, aquí la energía total es igual a la manifestación de calor y trabajo. ¿Sí? Como todos sabemos, cuando yo imprimo energía a un elemento, y ese elemento tiene la oportunidad de manifestarse mecánicamente, pues va a demostrar algún movimiento. ¿Sí? Pero ese movimiento internamente compromete, digamos, algunos elementos en movimiento, ¿cierto? Y esos elementos en movimiento producen fricción entre ellos, y esa fricción logra la manifestación de calor. O sea que del 100% de la energía que consume ese elemento, ¿sí?, una parte se traduce, se manifiesta en energía mecánica, o sea, en movimiento, y otra parte en energía calórica. ¿En qué proporción? Pues va a depender exactamente del elemento, ¿sí? Porque si la presión es muy alta, pues la manifestación de calor será mayor que la manifestación de movimiento, o sea, de trabajo, ¿verdad? No el trabajo de las respuestas por distancia. Pero si, digamos que las piezas están bien ubicadas y logramos reducir de manera importante la fricción, pues entonces la manifestación del movimiento será superior a la manifestación del calor. ¿Correcto? Teniendo en cuenta eso, pues nosotros podemos llevar la manifestación del calor hasta donde queramos y podemos llevarla hasta el punto de fluencia. Es el punto de fluencia, pues en el momento en que las piezas pierden su consistencia, ¿sí?, o su rigidez, o superan su coeficiente de se me fue el nombre, no de compresibilidad, sino de no es de fusión propiamente, pero sí, digamos que sí. Como llevarlo al punto en donde el material no se conserva rígido, sino que es un movimiento por deformación, no por esfuerzo ni por calor, de acuerdo con su punto de fluencia. Coeficiente de en este momento. Pero si superamos ese índice, que es propio del material, ¿sí?, nos damos que pues el acero tiene un índice mucho mayor que el hierro, ¿cierto? ¿Sí? Y mucho mayor, por ejemplo, que el aluminio, o sea que es propio de cada material, pues los puntos de fluencia serán distintos. No estoy hablando del punto de falla, sino del punto de fluencia, donde empieza la deformación. Si es el caso de un motor eléctrico, yo lo llevo a ese punto, donde un motor eléctrico yo le causo una impresión de energía tan alta que lo logro llevar a ese punto, pues entre el punto de fluencia y el movimiento se pierde, ¿correcto? ¿Sí? Donde en ese caso
el calor empieza a superar la porción de energía del movimiento. ¿Sí? Inicialmente, el movimiento sería la mayor proporción. Pero en la medida en que la energía sigue siendo presa en la misma cantidad, pues la transformación indica que empieza a ganar calor y a disminuir el movimiento. Entonces, es como cuando uno observa un motor que está botando, está perdiendo su movimiento, pero entonces aumenta su calor. Ya no en la parte técnica, sino en la parte de observación, pues podemos evidenciar que cambia por lo menos en el color de ambiente, ¿cierto? El ambiente cambia de color, ¿no? Sí, el ambiente cambia de color, qué bonito, es un más animado, ¿cierto? ¿Sí? Y hay un momento en que el calor le gana tanto al movimiento que deja de manifestarse en trabajo y solamente se manifiesta en calor. El calor puede ser tanto que puede prender llamas ese elemento. ¿Sí? Estamos hablando de que el motor se fundió. Entonces, cuando es un motor que se manifiesta en movimiento y en calor, se fundió, pues no quiere decir que se fundió porque está cansado de freno, sino porque llegó a un punto de influencia donde las piezas ya no pueden manifestar movimiento, ¿me entiendes? O sea, vuelve el motor como un coche. ¿Sí? Y si tiene un rotor, pues su formación ya no permite que el rotor siga girando, ¿me entienden? Eso quiere decir que el motor se funde. Bueno, esa manifestación de calor entonces lo que exige es una demanda de energía. Pero como estamos hablando de un proceso hidrológico natural, pues estamos hablando claramente de la evaporación. Y la evaporación se da en un sentido importante y es la demanda de energía propia para cambiar de estado del agua, que es pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y entonces en este caso, para un proceso natural como la evaporación, que se da exactamente en la superficie, pues la manifestación de movimiento es el viento y la manifestación de calor es la radiación. O sea que esa combinación que más o menos se reconoce en la superficie de una proporción responsable de la evaporación entre un 70 el calor o la radiación y un 30 el movimiento, o sea el viento, pues da una combinación perfecta de tres procesos de transporte para que se dé el proceso de la evaporación en la superficie. ¿Qué evapora? Pues se evapora básicamente el agua que está en la superficie, pero también el agua que está en el subsuelo. Recuerden que cuando tuvimos flujo en medios porosos dijimos que el suelo era una matriz, ¿cierto? Constituida por suelo y vacíos, ¿verdad? Y que había suelos que tenían una relación de vacío mayor a otros, ¿cierto? Y que por eso mismo no eran más impermeables que otros, ¿cierto? ¿Sí? O sea que hay suelos que están más cargados de agua y otros que están menos cargados de agua. A pesar de que los dos suelos estén saturados, hay unos que tienen mayor capacidad de absorción de agua que otros, por la naturaleza de los granos, ¿cierto? O sea, por el tamaño de sus partículas. Y eso es lo que ustedes dicen, todos lo entienden. Pero sucede algo especial, y es que la radiación sobre la superficie actúa de manera contraria a la luz del día. Porque lo que hace la radiación sobre la superficie durante las horas de la mañana es calentar el frío de noche. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque la temperatura baja en la madrugada. ¿Sí? Mientras que en el día la temperatura en la superficie aumenta. Y el calor se manifiesta de dos maneras: como calor sensible y como calor latente. ¿Sí? El calor sensible pues depende claramente del coeficiente de calor específico del material. Y entonces tendríamos que hablar de que los materiales tienen un calor específico. Y lo sé porque lo he experimentado. ¿Sí? Yo me he sentado en las iglesias en asientos de madera y es agradable la sentada. No es suave, pero es agradable, por lo menos en la temperatura. ¿Sí? Pero también he tenido la oportunidad de sentarme en superficies de mármol y realmente la sentada no es tan agradable. Es igual de duro, pero además de duro, muy frío. ¿Sí? O sea, a los 5 minutos ya está con dolor de riñones. De acuerdo, entonces prefiero no pararse.
interna, ¿cierto? Propia de cada material. ¿Sí es claro? Sí. Si yo toco la puerta, es de madera, la temperatura no tiene que estar permitible, ¿cierto? Y simplemente es porque los cambios específicos propios del material y su energía interna son distintos. En este caso no estamos hablando de materiales sólidos, estamos hablando de agua. O sea que el agua tiene su propio calor específico. ¿Cierto? ¿Sí? Que es muy diferente, por ejemplo, al del alcohol. ¿Cómo es el calor específico del alcohol con respecto al agua? Menor. ¿Cierto? Y el de la gasolina. No, mayor. ¿Cómo toca la gasolina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Fría la gasolina? No, la gasolina es caliente. Tóquela. ¿Sí? O por ejemplo el barzol. ¿Es caliente? Sí, también. Y el alcohol frío. Pues aquí estoy hablando ya de fluidos líquidos, ¿no? Pero tienen calores específicos distintos. ¿Han ustedes experimentado un gas frío? ¿Sí? ¿Sí? La neblina, ¿cierto? Es un gas cargado de humedad a baja temperatura. Por eso se vuelve tan denso que yo puedo observar. En este momento, muchachos, hay humedad en este ambiente. ¿Sí? ¿No? O sea, el aire que estamos respirando tiene humedad. Si no tuviera humedad, usted tendría sus vías aéreas súper resecas, estaría incómodo. Estaríamos todos jugando la nariz y los ojos. ¿Sí? Y se le estarían partiendo los labios. ¿Me explico? O sea, aquí, digamos que no es tan agradable para el ser humano el aire tan seco, ni tan húmedo. ¿Sí? Una región húmeda también es incómoda. Ya regiones en las que uno se baña, ¿sí? Se seca y sigue húmedo. ¿Sí? ¿Se han sentido esa sensación? O que uno se viste y ya está mal. ¿Sí? Está como pegajoso de lo húmedo que es el ambiente en estas regiones así. Digamos que si Bogotá tiene algo bonito que es el clima, ¿cierto o no? Sí, el clima es agradable, sí, porque usted se puede vestir bonito y no pasa nada. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Usted puede hablar con una fan de Bogotá? Sí, pero lo mejor de eso no es lo mejor de Bogotá no es eso. Lo mejor de Bogotá es la humedad relativa, que es muy agradable para la respiración. Digamos, uno puede respirar muy bien. ¿Sí? Hay sitios en donde uno respira y parece que no respira nada, después que es el aire. ¿Sí? De lo denso, ¿cierto? No se siente como cuando recién se baja el avión, ¿no? ¿Sí? Tiene uno el avión con el aire acondicionado y se baja en Cartagena y el aire como es súper espeso, súper denso, ¿verdad? Digamos que es donde uno más enfrenta los cambios, ¿correcto? ¿Y de qué depende eso? Pues del calor específico. Y si nosotros verificamos esto, ¿qué es? Pues una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lo que quiere decir es que el calor sensible, que se define como de esa energía interna sobre X temperatura, ¿sí? Estamos diciendo entonces que la energía interna tiene una variación con respecto a la temperatura y esa variación depende exactamente de una cosa, este calor específico, que se conoce como un coeficiente de proporcionalidad. Y como ecuaciones diferenciales sí sabemos, pues simplemente yo lo que hago es resolver esta ecuación diferencial. Tiene que ser una constante, ¿no? Porque depende propiamente del material. O sea, independientemente de que pase el tiempo, el calor específico del agua no varía. Sí, es una condición, es una característica propia, es parte de la energía interna. Y si yo hago esto como E sub 0 y E sub 1, y T sub 0 y T sub 1, entonces tendríamos que la integral de DE es E, ¿cierto? Energía interna, evaluada entre E sub 1 y E sub 0, teorema del cambio total, límite superior en el límite inferior, ¿cierto? Por la integral definida. Me daría entonces que D también está en el T sub 0, T sub 1. O sea, me daría aquí. La energía específica 1 menos la energía específica 0 es igual a C, o también la variación
energía. O sea que si es un cambio muy pequeño, ¿sí? E1 menos C lo puedo llamar como delta E, ¿sí? Y entonces esto es factor de quién? Delta T. O sea que lo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea que ¿qué es ese cociente diferencial? Pues una variación de las propiedades de energía interna con respecto a la temperatura. O sea que la temperatura sí le da unos cambios básicos a esa energía interna. Son unos cambios propios, de hecho, son propios de ese material. ¿Y qué indica la energía interna? Pues la tensión superficial, ¿cierto? La presión, la densidad. ¿Y qué pasa cuando yo caliento agua? Pues se vuelve menos densa. No es muy sensible, pero pierde densidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo comprimo agua? Pues siempre la modelamos como incompresible, ¿cierto? Porque se necesitan grandes cantidades de presión para cambiar la densidad del agua a punta de presión. Es más sensible entonces el agua a la temperatura que a la presión, diferente a lo que sucede en la aire, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos esto es una razón de elevación con respecto a la relación de temperatura. O sea que si verificamos si esto es temperatura y esto es energía interna, pues esto es una cuestión constante, donde esto es delta G, delta E y esto es delta T, y que va a depender del material. Y si esto tiene esa inclinación o esa pendiente, pues estoy hablando de un material, pero si cambia de pendiente, pues estoy hablando de otro material que tiene otro color específico diferente a la que estoy escribiendo. ¿Correcto? O sea que si esto tiene la oportunidad de moverse aquí entre T0 y T1, lo que estoy cambiando exactamente son las condiciones propias de la energía interna de ese material. ¿Correcto? Entonces decíamos que es un proceso que sucede contrario a la luz del día, ¿cierto? Porque lo que hace la radiación es cambiar la temperatura que se da, digamos, a las 6 de la mañana. Es muy diferente a la temperatura que se da a las 10 de la mañana, ¿cierto? O sea que lo que ocurre primero es una sensación de cambio de calor, ¿sí? Donde el día se va calentando de manera paulatina, ¿sí? Y vemos que a las 11 o 12 del día es cuando el calor está más vibrante, ¿sí? Es que ya todos los sitios de la superficie de la Tierra están calientes y usted como individuo puede escribir si tiene calor o no. Eso es el calor sensible. O sea que el calor sensible es la sensación de calor de la superficie hacia la atmósfera, ¿sí? Por reflexión la caliente. Entonces los rayos del sol caen sobre la superficie y reflejan a la atmósfera, ¿cierto? Esa reflexión pues calienta la superficie. Eso es lo que se denomina calor sensible. Contrario a lo que se llama el calor latente. El calor latente es aquel calor, ¿cierto?, que demanda mucha más energía, ¿sí? Y que lo que hace es cambiar de estado el fluido. O sea, no solamente lo calienta o lo enfría, no, sino lo cambia de estado. O sea que lo pasa de líquido a gaseoso, produciéndose la evaporación, o viceversa. ¿Sí? En la madrugada podría pasar de líquido a sólido, como por ejemplo en alguna región de Bogotá, donde uno deja un balde de agua y amanece por lo menos con la superficie congelada. ¿Se han visto o no? ¿Sí? Entonces esa dinámica de temperatura que sucede en el día, donde en el día se calienta y cuando se enfría, pues cambian los patrones de evaporación, donde las horas más altas de evaporación se dan exactamente en la madrugada. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que le está dando calor a la atmósfera es el subsuelo, y el subsuelo está cargado de agua, o sea que evapora el subsuelo, ¿sí? Fíjense que las plantas en su proceso de fotosíntesis normal producen grandes cantidades de evapotranspiración en las horas de la noche y no en el día como tal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿será esa entonces la razón por la cual los secadores de pelo tienen la combinación no solamente de la dinámica del aire,
sino además le agrega una resistencia para que emita calor. No sé en qué proporción, porque no he estudiado un secador de pelo, ¿sí? Pero las niñas muy bien saben que cuando el secador de pelo se les daña la resistencia, he visto que lo botan. Sí, o sea, no sirve solamente el viento. Ellos prefieren la combinación. Tampoco harían nada si solamente sirve la resistencia. ¿Me explico? ¿Sí? O sea que un secador de pelo es un evaporador perfecto, en donde combina las dos, ¿sí? O los dos factores que causan realmente la evaporación y que lo aplican secando sus pelos. ¿Me explico? ¿Sí? De esa misma manera se da la evaporación ahí, en la superficie terrestre, ¿cierto? En donde la combinación viento y temperatura logra la evaporación. Entonces aquí podemos ver en este gráfico, observenlo bien, este gráfico está un poquito más grande, pero fíjense que aquí se da entonces el calor latente de agua, es 4.2 por 10 a la 3 julios por kilogramo masa por grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que si es julios, es energía que se demanda sobre el kilogramo. Entonces decimos que el calor específico del agua, ¿cierto? Es 4.2 por 10 a la 3, o sea, 4.200 julios sobre el kilogramo masa por grado centígrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que se demanda para cambiar el agua, ¿por qué agua? Porque estamos hablando del calor específico del agua, ¿sí? En un grado, ¿sí? Y un kilogramo masa de agua es de 4.200 julios. O sea que si fueran 2 grados, ¿cuánto se demandaría? 8.200 si se conserva la masa, ¿cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que si yo quisiera cambiar en un grado de temperatura 2 kilogramos masa de un cuerpo, también necesitaría que 8.200 julios, porque es por cada kilogramo. Y si tengo 2 kilogramos, pues duplico 8.400, duplicaría la demanda de energía. Pero por unidad de masa entonces entendemos qué es esto, ¿sí? Que al observar exactamente lo que hace el calor latente, pues son números muy distintos, porque el calor latente puede hacer de dos maneras. Dice, el calor sensible puede variar entre 0 y 100, ¿cierto? O sea que un cuerpo puede cambiar, el agua puede cambiar de temperatura de 0 a 100, ¿sí? Sin cambiar de estado, teóricamente. Sin embargo, la evaporación comienza un poquito antes, como el 80, decimos más o menos, ¿sí? Pero conocemos el punto de ebullición como 100 grados centígrados. Es el punto donde el agua cambia de estado. Pero la demanda de energía ya no son 4.2 por 10 a la 3 julios por cada 6 grados centígrados por kilogramo, sino 2.5 por 10 a la 6 julios por cada kilogramo. O sea, 2.500.000 julios por cada kilogramo. Y si la cuestión es de congelamiento, se demanda solamente 0.33 millones de julios sobre kilogramo. Eso quiere decir que la evaporación es el proceso hidrológico que más demanda energía. ¿Sí? ¿Cuánto? 2.500.000 de julios. O sea, 2.500 kilojulios por cada kilogramo más. O sea, que es un proceso que demanda muchísima energía. ¿Está claro? Y existe un proceso entre ellos, ¿sí? Que salta la fusión a la evaporación, ¿sí? Que se llama sublimación. Y la sublimación es el proceso en donde existe un cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Es cuando vemos nosotros que el guión bota humo, ¿sí? O sea, se convierte en gas. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto? Eso lo hemos visto todos las cajas del congelador, ¿no? Ese efecto se denomina sublimación. Sublimación es pasar de estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido, ¿correcto? Entonces, recordando los estados del agua, pues básicamente son 4, ¿sí?
Evaporación, que es pasar de líquido a gaseoso. ¿Sí? Que se demanda en cuántos julios? 2.500.000 julios por cada kilogramo masa. La condensación, que es pasar de gaseoso a líquido, ¿sí? Y que se demanda exactamente lo mismo que en el segmento. La fusión o congelamiento, ¿sí? Que es pasar de líquido a sólido y que se demandan 330.000 julios por kilogramo masa. O el derretimiento o el hielo, que se demanda exactamente lo mismo, que es pasar de hielo o de sólido a líquido. ¿De acuerdo? Y el último, que sería la sublimación, que sería la suma de los dos, o sea, 2.5 más 0.33. ¿Sí? 2.5 más 0.33. Pero digamos que en la naturaleza no es tan común, ¿sí? Por lo menos no en partes continentales, en su gran mayoría no. Puede ser común tal vez en páramos o en glaciares, pero no vemos en la gran mayoría de la parte continental. Razón por la cual, digamos, no está tan estudiado a los efectos exactamente en estas latitudes. Pero la demanda de energía sería la suma de las dos, o sea, más o menos 2.88 por 10 a la 6 julios por cada kilogramo masa. Entonces sería más o menos la demanda de energía para la sublimación. El proceso contrario, digamos que pasar de gaseoso a sólido, pues no es tan corriente, pero cuando nos levantamos a las 7 de la mañana se lo vemos. Y la neblina que tenemos acá, ¿sí? Es cuando el vapor de agua que hay en la atmósfera se ve morado, ¿sí? O sea, gas de color, lo que se conoce como neblina, que es humedad atmosférica, ¿cierto? Humedad relativa a la superficie, cercana a la superficie, pero de un color como blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que el gas está muy baja temperatura, por esa razón se ve blanco. Si no se ve transparente como está viendo ahorita aquí, no vemos nada entre un medio y otro. Bueno, este gráfico es interesante exactamente por eso. Aquí entonces vemos la demanda de calor latente, ¿sí? De la evaporación, y que lo puedo determinar en función de la temperatura. Dice entonces el calor latente LB es igual a 2.5 por 10 a la 6, o sea, 2.500.000 menos 2.37 T, donde T está en grados centígrados, julios por kilogramo. O sea que dependiendo de la temperatura, pues eso sería exactamente la demanda de calor latente. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, ¿por qué el teorema del transporte de régimen en este caso no tiene ninguna simplificación? Pues porque estamos siendo testigos de un cambio de estado, o sea que estamos en flujo no permanente, en donde las características internas de la densidad cambian tanto en la superficie como en el cuerpo. ¿Sí? Razón por la cual esta ecuación no tiene ninguna simplificación. Y para describir exactamente todo el efecto, tendríamos que estudiar exactamente la ecuación de este modo que está aquí escrito, sin ninguna simplificación. O sea, las condiciones de energía interna, cinética y potencial en el cuerpo, o sea, en el volumen de control, y la energía interna, la cinética y la potencial en la superficie. Para describir esa variación de energía de calor y trabajo, ¿correcto? O sea, la energía total, ¿correcto? Bien, los procesos de transporte no son independientes, ellos ocurren de manera simultánea. Aquí tenemos para el transporte de energía, conduce muy bien a la evaporación, 3 procesos de transporte: la conducción, la convección y la radiación. ¿Sí? La conducción es el calentamiento por capas de la superficie. Eso quiere decir que una vez se calienta la superficie, esa superficie caliente le transmite calor a la superficie contigua a esa superficie. Todos hemos calentado tal vez un alfiler en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Hemos puesto un alfilercito en una llama? Sí.
y vemos cómo se va calentando de manera paulatina, comenzando por la punta y una vez llega al extremo contrario. Eso me da la oportunidad de pensar cómo se va calentando capa por capa. Bueno, así mismo sucede con la superficie. O sea que inicialmente la superficie, al recibir la radiación directa, ¿cierto?, se calienta, pero esa superficie transmite una transmisión de energía calórica a la superficie contigua y así sucesivamente. Y por esa razón se va calentando el subsuelo. ¿Sí? O sea que no solamente se calienta la superficie, sino también se calienta el subsuelo. ¿Cuándo ocurre eso? Como les decía, pues en las horas de la mañana, prácticamente hasta el mediodía. ¿Sí? De ahí en adelante comienza el enfriamiento. Y el enfriamiento sucede de la misma manera. Como cuando yo alejo el mismo aceite que tenía la llama, lo alejo de la llama y le empieza a enfriarse. ¿Cómo se enfría? En la dirección contraria, o sea, de la cabeza a la punta. Yo soy testigo. ¿Sí? Se enfría primero la cabeza que la punta, si la punta fue la que yo sometí directamente a la energía calórica, o sea, la llama. ¿De acuerdo? O sea, que cuando lo acerco, viene el calor en esta dirección, la transmisión de calor, ¿cierto? ¿Sí? En esta dirección, desde la punta hasta la cabeza. Y cuando lo alejo, el enfriamiento va de la cabeza nuevamente a la punta. Lo mismo sucede en el subsuelo. O sea, va de la superficie cuando está dando la radiación directa a la profundidad, y luego el enfriamiento se da de la profundidad a la superficie. ¿Correcto? Ese calentamiento del subsuelo, pues es lo que deseca el suelo, o sea, lo que saca la humedad del suelo. Así como cuando llevamos una muestra de suelo al horno, ¿qué le hacemos? Pues le sacamos todo el agua, ¿cierto? ¿Sí? O sea, desecamos el suelo. ¿Qué es lo que lo mantiene en equilibrio? Pues las lluvias permanentes sobre esa superficie. ¿Sí? O sea, que permite que el suelo no se recargue de humedad. Pero imaginemos un tiempo de sequía prolongado. Un tiempo de sequía prolongado, pues lo único que provocaría sería la pérdida de humedad del suelo, ¿cierto? O sea, la desecación total del suelo. Ya no genera un suelo saturado, sino una relación de vacíos sin saturación, ¿cierto? O sea, sin presencia de agua. De eso se trata la conducción. La convección, ¿sí?, se trata exactamente del arrastre de masas de aire. Como las masas de aire son calentadas por la superficie por reflexión, ¿cierto? Si esta superficie está caliente porque la ha dado sol todo el día, pues con solo sacar la mano, ella irradia calor, ¿no? Porque ha absorbido radiación durante el día. Si yo no tendré que tocarla para saber que está caliente, sino cuando yo me la acerco, yo sé que está irradiando un calor que tiene concentrado. O sea que esa radiación que produce el suelo sobre la atmósfera calienta las masas de aire de la atmósfera. Y la convección, ¿cierto?, sobre esa superficie arrastra las masas de aire calientes y las lleva a otras latitudes, a latitudes que son más frías, contribuyendo al calentamiento de otras latitudes en donde por lo menos no hay la radiación directa. ¿Sí? Como nosotros sabemos, pues existen zonas de radiación directa y zonas de sombra. ¿Sí? Pero ¿por qué razón a las 10 de la mañana el ambiente está más o menos uniforme? Pues porque esas masas de aire caliente se han combinado con las masas de aire frío y lo que han hecho es buscar un promedio, digamos. Sí, esa combinación. Así como cuando uno mezcla agua caliente con frío. ¿Lo han hecho? Eso lo hemos hecho todos, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno no la entremezcla? Pues quedan como zonas de mayor temperatura que otras, ¿no? ¿Sí? O sea, yo te digo alguna vez una piscina que le da sol todo el día, que la superficie está caliente y cuando está frío, frío, ¿sí? Cuando estoy en el mar, ¿no? Sin embargo, el mar es corriente, ¿por qué? Pues porque la misma dinámica del mar, ¿cierto?, hace que ella se entremezcle y caiga a una temperatura más o menos intermedia. ¿Qué pasa si yo mezclo un recipiente con agua fría y agua caliente y le provoco convección? Convección es provocar mezclas. Entonces el resultado final va a ser agua tibia, ¿sí? Uniforme.
Pero si no le provoco convección, pues voy a tener zonas de mayor temperatura y zonas de menor temperatura que no se mezclan entre sí. ¿Está claro? Sí, a no ser de que yo le provoque convección. Pues la convección es más que el resultado del viento que provoca exactamente la formación de valores intermedios de temperatura en la atmósfera. O sea que la conducción y la convección tienen procesos distintos. ¿Sí? La conducción provoca el calentamiento de las capas, ¿sí? Mientras que la convección provoca la uniformidad de la temperatura de 7 horas. ¿Está claro? ¿Sí? En este sentido, pues decimos entonces que la conducción puede provocar mayor cambio de estado, o sea, mayor evaporación, que la convección, ¿sí? Y la radiación, pues es el efecto principal sobre la superficie que provoca exactamente el cambio de estado y el cambio de temperatura en la superficie. ¿Correcto? Y que la fuente principal de radiación pues es la energía solar o simplemente el sol. Eso es. Entonces en la superficie está el radiador principal, que es el sol, que es el que provoca el calentamiento en la superficie, y está el viento, que es el que mueve esas masas de aire caliente de una latitud a otra. Bien, eso es. Por eso hablamos de lluvias convectivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir lluvias convectivas? Masas de aire caliente se encuentran con masas de aire frío y favorecen un diferencial de presión. Con esos cambios de temperatura, pues es un ambiente propicio para la formación de la precipitación. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿correcto? Bien, cuando nosotros hablamos de que esos procesos de transporte traen una porción de área, cualquiera que sea ella, unitaria, pues lo que estamos calculando son campos de flujo. Entonces tenemos campo de flujo volumétrico, que ya usted lo ve en un flujo de medios porosos, es el caudal total sobre un área transversal, y lo definimos con Q minúscula. Tenemos el campo de flujo de masa, que ya lo habíamos tratado en la ecuación de continuidad, y decimos entonces que es la masa, o más bien el flujo másico, que es el ρ por caudal sobre el área. Tenemos el campo de flujo de momento, y lo vimos cuando trabajamos la ecuación de que, por aquí está. Se acabó. Cuando vimos la ecuación de Manin, ¿sí? Recuérdenlo. En un momento que provocamos tantas simplificaciones, pues porque vimos que era todo uniforme flujo permanente, que la sumatoria de fuerza fue igual a 0. En este caso, como les dije, no es posible. Y por último, ¿sí? La tasa de flujo de energía dividida por el área se conoce como campo de flujo de energía, que es la variación de la energía con respecto al tiempo a través de un área. O sea, energía sobre tiempo, vatios, y sobre un área, metros cuadrados, donde la radiación se define como una relación de los vatios por unidad de área. ¿Por qué? Porque la radiación actúa sobre una superficie plana. La radiación actúa sobre una superficie plana. Aquí, para calcular la radiación, ¿qué unidad la vamos a dar? En vatios sobre metros cuadrados en sistema internacional. ¿Sí? En sistema inglés, pues no son cables porque no estoy hablando de potencia, sino hablo de UTMs. Son UTMs. Unidades térmicas de masa, ¿sí? O unidades técnicas. ¿De acuerdo? Han oído que los calentadores o los aires acondicionados tienen BTUs, ¿sí? Busco un calentador en este momento. Un calentador, sino un aire acondicionado, ¿sí? Y BTU significa unidades térmicas británicas. Entonces, en este caso, no definiríamos la radiación como la relación de potencia sobre metro cuadrado, sino unidades térmicas británicas sobre pi cuadrado. ¿Sí? BTU. ¿Cuántos BTUs son un vatio? O viceversa. ¿Cuántos vatios son un BTU? Pero no es lo corriente.
¿sí? La radiación por lo general es vatios sobre metro cuadrado. No encuentro mucho esa relación de BTU sobre metro cuadrado con la radiación. No lo veo. Sin embargo, los aires acondicionados se encuentran, dice un aire acondicionado de 2000 BTU, de 3000 BTU, de 4000 BTU, ¿sí? ¿Sí los ven o no? Si uno quisiera comprar un aire acondicionado, las especificaciones son BTUs. Pues sí, acá dice. Si uno quisiera comprar un bombillo, pasen a la unidad. Vatios o lúmenes, ¿sí? ¿Tantos lúmenes? ¿Sí? ¿Qué es un lumen? Usted solo por cultura general, ¿qué es un lumen? Pregúntele a... Unidad de medida del sistema internacional que sirve para cuantificar la cantidad total de luz visible. lumen, ¿cierto? O sea, los movimientos de medir en lúmenes también, o en vatios, ¿sí? Pero cuando hablamos de vatios no estamos hablando de la capacidad de iluminación, sino del consumo. Por eso que uno debe encontrar bombillos de 6 vatios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos bombillos que tenían resistencia? ¿Sí? ¿No? ¿No los conocieron? Los de la mente. Dice que se iluminó un bombillo, que eran de bulbo. Estos, ¿sí? Tienen aquí. Esto se ponía caliente, y eso es lo que iluminaba. Entonces, cuando decimos que un bombillo es de tantos vatios, estamos diciendo del consumo del bombillo, consumo de energía eléctrica. En cambio, los lúmenes es la capacidad de iluminación. Estos bombillos, pues son de gas, ¿cierto? Sí, porque ya están en desuso. Pero lo de ahora son los LEDs, ¿sí? Y los LEDs tienen la característica de que consumen muy poca energía eléctrica y tienen mucha capacidad de iluminación. O sea, alta capacidad de iluminación, poco consumo. ¿Sí? Por eso es que estamos ahora. Todo viene ahora con LEDs, ¿verdad? Sí. Bien, entonces nos vamos a dedicar ahora a calcular lo que se conoce como campo de flujo de energía. Estos tres anteriores ya los sabemos. ¿Este es dónde? En la ecuación de continuidad. Este también en la ecuación de continuidad. Este en la ecuación de Mani para planos superficiales. ¿Sí? Y este para la parte de la radiación por los procesos de energía. Bueno, la conducción, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir como para que vean, para que entiendan un poquito más una información. ¿Sí? Para cuando al ser una cuestión molecular, pues está gobernado por la ley de viscosidad de Newton. Y que se utiliza para modelar la parte de flujo laminar, o sea, flujo a bajas velocidades. ¿Sí? Donde sabemos entonces que la transferencia lateral de momento está definida como la ley de viscosidad de Newton, donde U es la viscosidad dinámica y de U de Z la relación velocidad-elevación, que podemos ver aquí como varía de 0 a la velocidad máxima. ¿0 es dónde? Cercano a la superficie, velocidad máxima en el punto que está más alejado de la superficie. ¿Por qué? Pues porque en este caso la superficie puede ser muy rugosa. ¿Sí? Si decimos que si estamos en una superficie rural, la superficie puede ser pastos cortos, largos, ¿cierto? Pueden ser vegetación espesa, pueden ser superficies de agua o pueden ser árboles de gran altura. Pero si estamos en la parte urbana, pues puede ser edificaciones de baja o de gran altura. ¿Sí? Imaginémonos la transferencia de energía, por ejemplo, en una superficie como la ciudad de Nueva York, de grandes rascacielos.
¿sí? El factor de rugosidad no será igual que el viento que va sobre un campo de golf, ¿cierto? Es muy pulido y pasto corto. O sea que los valores flotantes serán diferentes y por eso mismo la transferencia lateral de momento. La convección, pues es la que modela el campo de flujo de momento turbulento y está definida por la ley de difusividad de momentum o de Eddy, ¿sí? Que dice que el campo de flujo turbulento es igual a ρ por km de U de Z, donde de U Z pues ya veíamos que es exactamente la variación de la pendiente con respecto a la elevación y el cambio exactamente de la velocidad con respecto a la inclinación, ¿sí? Y la conducción y la convección están definidas exactamente, se pueden calcular a partir de la velocidad de corte. De la velocidad de corte es este U asterisco, ¿sí? Que se puede calcular conociendo un punto de la velocidad en algún sitio de esa elevación, ¿cierto? O sea, necesitaría conocer la elevación y la velocidad para poder calcular la velocidad de corte en cualquiera de estas superficies que definirían el Z sub 0, ¿sí? Donde U es la velocidad media a la altura Z sobre la superficie Z sub 0 y la superficie Z sub 0 pues como dije puede ser cualquier superficie: hielo, fango, agua, pasto corto, pasto medio, gran vegetación o árboles de gran altura, ¿sí? O sea que dependiendo exactamente de la superficie pues definimos aquí el valor de Z sub 0. Esa es más o menos la teoría. Vamos a empezar a desarrollar el ejemplo. Si en la ecuación de velocidad de corte tenemos que el eje X es la velocidad y Z la elevación, entonces vamos a saber que esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Si eso es así, pues entonces decimos que la velocidad está en función de la elevación. Si la velocidad depende de la elevación, ¿cierto? Podemos indicar entonces que cuando la elevación es cero, los sectores cortantes son dominantes y entonces la velocidad será cero. Pero en la medida que nos vamos alejando de la superficie, ¿cierto? Está la superficie. Los sectores cortantes van disminuyendo, razón por la cual tiene exactamente esta definición para el perfil de velocidades. Sí, yo sé que el perfil de velocidad está definido como U sobre U asterisco, ¿cierto? La ecuación que está ahí, igual a 1 sobre K, donde K es la constante o un plasma que siempre es 0.4, ¿sí? Por el logaritmo natural de Z, de Z sobre Z sub 0, pues claramente tiene que ser una curva, porque es relacionado con un logaritmo. De manera que yo puedo escribir U en función de Z, despejando U y conociendo exactamente la superficie. O sea que U me queda en función de ¿quién? De Z escrita de esa manera. Pero tendría que conocer la velocidad de corte, porque uno tendría dos variables, ¿cierto? Pero si la velocidad de corte es conocida, o sea, si conozco la velocidad de corte, pues entonces la única variable sería ¿cuál? Z. Sería la única variable. Por lo tanto, la velocidad me quedaría en función de Z. Y si fuera reemplazando para diferentes valores de Z en metros, pues iría encontrando diferentes valores de velocidad media, de acuerdo a la ecuación del perfil de velocidad. Y entonces cuando tengo un Z muy cercano a cero,
¿Por qué no puede ser 0? Pues porque es un denominador, perdón, porque es un numerador. Y si tengo numerador 0, da 0, y logaritmo de 0, pues no existe. Caso podría calcular un 0, podría calcular un lugar muy cercano a 0. Y el resultado que tendría sería también un valor muy cercano a 0, donde demostramos exactamente este punto. Pero en la medida en que me voy elevando, ¿cierto? Por ejemplo, 2 metros, o por ejemplo, 20 metros, pues sería testigo de que cuando z tiende a infinito, ¿sí? Velocidad también lo hace, ¿correcto? Y cuando z tiende a infinito, pues estado tiende a 0, o sea, los esfuerzos cortantes. Por lo tanto, ocurren estas dos situaciones. Si z se aleja de la superficie rugosa, por esta superficie de la superficie rugosa, ¿cierto? Pues entonces la velocidad aumentaría porque los esfuerzos cortantes son menores. Bien, para nuestro ejemplo, dice que son pastos cortos, o sea, esto vale 0.1 ¿qué centímetros? No, 0.01 metros, ¿cierto? ¿Sí? Y que entonces la velocidad de corte, ¿cuánto vale? A 2 metros, y se sabe que la velocidad a 2 metros es de 3 metros sobre segundo. Dice ahí, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de corte a investigar, que es la única variable que tengo, es igual a 0.226 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí? Dice allá. ¿Correcto? ¿Cómo lo pude calcular? Pues porque conozco ese dato. ¿Cuál dato conozco? Conozco que cuando la altura son 2 metros, la velocidad son 3 metros sobre segundo. O sea, este punto era conocido. ¿Correcto? Y de ahí sale la velocidad de corte. Y una vez tengo la velocidad de corte ya conocida como 0.226 metros sobre segundo, sabiendo que la constante de un carro es 0.4 y conociendo la superficie que sabemos que es pasto corto, pues entonces puedo darle diferentes valores a z para hallar el perfil de velocidades. Entonces comencemos. Cuando z vale 0,01, ¿cuánto me da la velocidad? Cuando z vale 0,01,